Ok, entonces, después de ya un poquito haber dado mis datos personales, dijimos que estos son los contenidos que vamos a ir viendo. Fíjese que vamos a estar hablando por ejemplo, los principios de la computación. Y ahí vamos a ver conceptos generales, ¿ya? Conceptos muy generales de la computación, como qué es computadora, qué es computación, qué es informática, y vamos a ver un poco del tema de hardware, software, cómo es el esquema de procesamiento de la información. Vamos a estar viendo conceptos muy, como dice, general, ¿ya? Por una parte, ¿ya? Entonces, por la otra parte, en la segunda parte estaremos viendo el funcionamiento del hardware, ¿no? Cuál es el lenguaje de máquina y cómo funciona realmente la máquina, pero hasta qué nivel. Eso es importante, como usted no va a ser un programador al final de computadoras porque su área es ciencias, financieras, entonces no vaya a pensar que quiero sacarlo a usted un experto en instalar software y esas cosas, ¿no? O armar equipos de computación, nada de eso, ¿no? Principios generales de la computación, el funcionamiento del hardware desde una óptica lógica, se la vamos a dar a usted, esta parte. ¿Por qué lógica? Porque ya luego entramos, mire, a la tercera parte de la materia donde ya va el razonamiento lógico y el pensamiento algorítmico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, desde una unidad a la otra están, diría yo, bien vinculadas, ¿ok? Y consecuentes, y hay coherencia en las unidades. No va usted a creer que entra a esta unidad y lo que llevó adelante no le sirve. No, por el contrario, ¿ya? Ahora, por el otro lado, tenemos en la cuarta unidad el tratamiento ya automatizado de la información, y aquí viene la parte de los algoritmos, ¿ya? Profesor, no entiendo lo que usted está hablando, esos términos de algoritmo, no los entiendo. No se preocupe, por eso está llevando la materia, ¿ya? Pero estos dos últimos en realidad son el corazón de la materia, ¿ya? Para que usted más o menos me vaya entendiendo. Estos que ve acá, estos principio de la computación es teoría. Acá viene un poco de teoría y práctica, en realidad no son complicados. Estos de acá, el 3 y 4, no es que sean complicados, pero requiere que usted pueda, eh, pueda echarle ganas acá, ¿ya? Aquí, ¿no? Ahí. Entonces, profesor, ¿qué tan complicado realmente es esta materia, no? Quisiéramos saber, y para poder eh, estar a buen recaudo, ¿no? Entonces yo les mostraré una esquemita. Creo que acá justo tenía las notas porque le acabo de dar la materia. Vamos a ver en el anterior módulo, y le hemos dado ya anteriormente, ¿no? Ahí donde usted ve, vamos a ver, creo que está por acá. ¿Dónde está? Por ahí. Vamos a borrar esto de acá para que no interrumpa, ¿ya? Y creo que esta vez la grabé en notas. Vamos a ir hacia atrás y les voy a mostrar, ¿ya? Y por ahí, por aquí está, ahí, 7 de marzo, ¿no? Ya, entonces ahí usted va a ver una planillita donde más o menos va a tener una idea. Tuve creo que unos 24 estudiantes ahí. Vamos a tener una idea, ¿ya? Para que usted vea cómo es el desempeño en esta materia en general, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está la vamos a entonces las notas finales han sido de la estudiante, sí, los que están en blanco son los que han desertado, ¿no? Entonces, más o menos para que usted tenga una idea en promedio, ¿no? Del rendimiento que hay en este momento, ¿ya? ¿Para qué hace es el profe? Para que tenga experiencia. Es importante que pueda entender. Profesor, usted de los que si uno llega a 40 a 40 y tanto le da otra oportunidad, es un poquito difícil ya por el tema de la disciplina y la organización que tengo, porque preparar cada examen me toma tiempo, corregirlos también, entonces el tiempo es el que cuenta, ¿ya? Entonces, por favor, la nota mínima es 51,
si es que ha habido una participación y ha habido presentación de todos los prácticos y ellos sepan que tal vez una enfermedad o algo, entonces es muy probable que si llega el plan de hecho, dependiendo de su participación, veamos una oportunidad más, ¿no? Para ver si es posible llegar a su hipertensión. Otro detalle también es que la cuando se material que dicen que eso no puede ser también de venta, porque no tiene nadie para muy importante que cosas aguantes, y no debe de todo importante de muy internacional, que eso que tiene que ver, ya, importantísimo entonces. Ok, entonces eso es que vale, ahora vamos a publicar la página oficial y la que se puede ir y lo vamos a colocar el paso puede escribir ahí está, esa la segunda foto que ustedes lo puedo, usted ya la tiene también, entonces no hay ningún misterio, ¿no? Pero por si acaso, ahí va por el ahí. Entonces, la selección. Y una vez ahí, cuando pinchan esa dirección a una página como está bien ahí, y generalmente me sale aquí en ese campo virtual, me sale digamos, iconito, ¿no? Aquí, puede ser que saliendo la, ya no sé, pero a mí me sale ahí campo virtual. Cuando usted pincha, entonces ahí, cuando usted vamos a hacer clic en el celular, ya cuando usted respondan y la manda, y no pueden responder si no son ni quieren ver para que vaya fijando usted su apellido de mi mente, no importante, yo le conté que participa. Ok, entonces a mí me salen 4 materias que la forma del centro, y creo que y bueno, gracias a materia, y voy a mostrar su conocimiento, porque también una wow, ya, miren, no me los han inscrito a los estudiantes. Ya, sí, tiene toda la razón. ¿Alguien tiene más dificultades? A mí tampoco. Ya, entonces, correcto. Ya, entonces, eso lo voy a hacer inmediatamente termine. Ya, pero no se preocupen, no he puesto tareas para hoy. Recién creo que comienzan el día, ¿ya? Y estas diapositivas que vamos a bajar enseguida, entonces, gracias por avisarme. Inmediatamente yo me voy a anotar eso en mi agendita, ¿ya? Para que haya un orden y podamos hacer bien las cosas, ¿ya? Entonces, me anotaré, ¿ya? Correcto. Ya, perfecto. Entonces, paciencia, ya no han perdido nada, no han perdido nada, solo que no me los han inscrito y eso es desde el sistema, ¿ya? Ahora, aprovechando ahí, vamos un poquito a ver, ya usted va a poder leer los aportes, es importante. ¿Cómo le aporta esta materia a usted a su perfil profesional? Yo como informático trabajé con unos buenos 5 a 6 años con auditores, ¿no? Personas que manejaban sistemas para hacer la contabilidad en las empresas, ¿no? Y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos como informático, desarrollando, ¿no? Sistemas académicos, sistemas de ventas, sistemas contables. Y bueno, para Navidad se van todos, el edificio, el informático y el autor o contador, ¿no? Esos son los que, mientras otros celebran Navidad, los que damos las cuentas y los sistemas están trabajando ahí. Bueno. Así que, en el sentido de la lógica, el razonamiento, y el precio, la necesidad de que los jugadores se dejaban sistemas y se reportaban que el sistema no funcionaba normal. Y venimos los informáticos y tratamos a los autores de que en realidad funcionaba, y ellos no sabían manejar. Entonces, de ahí que tengo experiencia en poder, digamos así, un poco mostrarles, ¿no? A los estudiantes en qué medida le va a ayudar a usted esto de poder conocer por los principios generales de programación, para que cuando el laboral no pasen, no desconozca algunas importantes que no tienen que ser los sistemas, especialmente cuando son sistemas informáticos o referidos a la parte contable. Bueno, objetivos de lo puede leer, que es la pensamiento, ya lo dijimos. Y mira aquí dice agenda del curso. En la parte, por si acaso, vamos aquí, ¿no? Ahí, agenda del curso. Y ahí voy a pinchar entonces. Esta es la que usted tiene que estar mirando a diario, ¿no? Porque profesor, ahí están las actividades. Mira, voy a dar clic en la del curso. Ahí están entonces ya, esas actividades, como que las van a mirar. Esas actividades siempre yo le pido que usted las pueda, por favor, leer por el orden, y te va abriendo con la tirada de ya la próxima fila de izquierda a derecha, ¿no? Y siempre, mire que acá estamos en marzo, aquí ya viene, estas de acá ya vienen a ser, ya viene a ser abril, dice 1, 2, 3. Entonces, cuando usted entre a esta agenda, ahí va la primera tarea, hay que hacer para fecha 10, nosotros estamos en el 8, no se preocupe que hoy yo voy a hacer 21, para que usted la revisa. Por eso yo soy esta tarea, yo no espero que llegue a fecha 10, ya quiero hacer. De todas las inscripciones que trata esta tarea, no se preocupe, tranquilo, para que lo vaya preparando, subir. Ok, entonces usted va bien y eso no, ¿no? Ahora, un punto muy importante, los compromisos de otra forma, ahí que estamos viendo, voy a retroceder un poco. De que estos compromisos que usted tiene cuando usted está el tema 1, que va a referenciar las actividades, mire, las actividades de las actividades especiales en sí, ¿ya? Por ejemplo, entonces usted agarra y vamos a poner y vamos a decir y los resultados grande que va a sacar y más abajo el botón que dice enviar. Eso es me dice profesor, no me gusta, no me pero cuando yo veo el archivo, sé que le pueden resulta que si acaso no le doy, no más avanzada, por eso no le digo, no sé por qué, porque no se me
cómo vamos a trabajar el material, vamos a trabajar con un material que está y de comentar con que puedo ya. Entonces, esto ya tanto que las herramientas están porque con que las puede hacer segura simple. Por la vez, como la correcto, y ya al grupo de ciencias de educación. Entonces, yo le voy a pasar las herramientas que son bien sencillas, correcto. A pasar entonces a los estudiantes de estudiar ese concepto y le pasar nuestra pregunta. Ahí está, vamos a ver si las que se originan. Y voy a pedir a Michelle si estuviera, Michelle pueda leer la respuesta a esa pregunta. Por favor, Michelle. Lo que es ya, aparece ahí un resultado. Bueno, hay que leer, hay que leer. Ir casi de por ahí para no su participación en clase. Entonces, ya no es poder participación. Bien, como es una ciencia, o ciencia, que estudia el automático profesional de comercio. Generalmente cuando hablan dicen educación, vocación, que es un tipo de enseñanza, o Excel, todo, eso ya es de inteligencia. Entonces, ciencia ok, entonces, ciencia es ver el tratamiento racional de la ¿en qué consiste ese tratamiento? Pues hay que automatizar los procesos para manejar los datos. Por ejemplo, si aumento el administrador porque a veces financiar lo ganan pues privado, la confianza de lo que aparte de lo que el auditor y contador todavía le quedan algunos trabajos administrativos, por ejemplo, pagar al personal, generar la planilla de sueldo, y generar la planilla de sueldo, y aquí está puede para ti planilla civil en internet, y ahí se captura la puedo para personal la factura, eso que decía, eso bueno, no te puedo hacer proceso para manejar por datos y más. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar y la también automatizado de información. Entonces, si en el examen yo pregunto pregunto qué es y para qué sirve la matemática. Si la utilización aparte de la clave eso lo doy pantalla y claro, sí, así. Entonces ya para comenzar esto, decimos, oye, ¿qué se come? Un poco medio perdido, está cuando me imagen, al igual que es, y al igual que es, entonces pues electrónico, digamos que decimos, oye, pues sea un computador que más impactado, que sí, muchas veces lo para que se una red local, o sea, computador, wow, no es un dato particular, no. Y ya de computador, estamos recomendando porque es que va a ser y ahí está de cosas que hay una un usuario que cuando vamos a hacer un computador, porque todavía no me ha quedado un computador. Ahora, cuando vamos llegando ahí ya vemos un reloj que es antiguo, ¿no? De sol, bien antiguo. Y seguimos, y será que la habilidad o esa motivación sea computador. Ahondamos todavía más en pero hay que vamos a ir por luego esa la mitad dice computador. Ya pasó ese portal, Karen Andrea. ¿Ya digo eso? Ahora, en este apunte que yo le voy a mandar, también está, miren, ahí está, ¿no? Es un dispositivo que acepta datos o entradas, los procesa, diremos así, de una manera, de alguna otra manera, ahí puse los procesa automáticamente para producir un resultado, ¿no? Para que usted tenga esa definición, ¿ya? Ok, ahora veamos qué es computación. ¿Ya? La segunda interrogante en esta mañana, ya hemos respondido, hasta este punto usted sabe que es un computador, pero muchas veces se lo confunde, mire, con este otro término de lo que es de lo que es ya la computación en sí. ¿Ok? Vamos ahí con un F5. Y computador y computación no es lo mismo, ¿ya? No sé si estará nuevamente ahí, vamos a ver, ya participó Jutipa. Vamos a ver si está Ortuño, por favor, Marco Raimundo. ¿Se encontrará? Sí, listen. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué es computación? ¿Qué es computación, no? Entonces, cuando nosotros avanzamos a responder, fíjese que ahí viene del término compute. Y para que no nos chipemos mucho, el término de compute es computar. Y está relacionado a este famoso término que usted lo ve acá, calcular, ¿ya? Calcular. Y esa palabra calcular viene de los antiguos, ¿no? Términos de cálculo que significaba piedra, ¿no? Porque ellos hacían en la antigüedad sus cálculos con piedrita. Entonces a eso se refiere, mire, este famoso, aunque usted no lo crea, este famoso término significa calcular, pero cuando usted busca el significado de las palabras en la antigüedad, significa piedra.
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos con piedritas, fíjese, estoy dibujando unas piedritas, ellos decían 3 piedritas, ¿no? Más 2 piedritas, eso tendría que ser 5 piedritas, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Sus 5 piedritas, digamos así, para que ellos pudiesen entender el concepto de la suma, ¿no? Ellos hacían cálculo de esa manera. Entonces, cuando un computador, ¿para qué sirve, profesor? Para calcular, básicamente, calcular, ¿no? Y evidentemente nos arroja un resultado, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nada más, ¿no? En esta parte, ¿ya? Ahora, con eso ya podemos ir hilando un poquito más. Fíjese ahí, dice 5 más 3, ¿no? Usted lo entiende perfectamente, pero un niño de 1 año o año y medio no podrá entender esto. ¿Por qué, profesor, si es tan básico? Porque el niño ni siquiera reconoce el operando, no reconoce el operador y tampoco reconoce este otro operando, ¿no? Él no conoce la funcionalidad tampoco de qué, él no conoce la funcionalidad de este operador, por si acaso, ¿no? Entonces, para él es una abstracción que no la puede abordar, ¿no? 5 más 3 es abstracto, muy abstracto para él, ¿no? Entonces, estamos hablando de un niño, ¿no? Pero en el caso suyo y mío, obviamente, es una abstracción que comprendemos, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque nosotros sabemos ahí, ¿no? Que 5 más 3, ¿no? Vamos a ver ahí. Ahí está, ¿no? 5 más 3, ahí tenemos las 5 unidades, tenemos las 3 unidades y ahora aplicamos el operador, ¿no? Y obviamente vamos a obtener las 8, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ese es un simple cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un computador? Un computador hace cálculo, básicamente hace cálculo, ¿no? Ok, entonces, para poder, ¿para qué usamos un computador? Un computador lo usamos para hacer cálculos, ¿ya? Básicamente. Entonces usted dirá, profesor, y escribimos y todo. Evidentemente, ¿no? Se procesa un montón de información, pero básicamente lo que hace es cálculos en sí, ¿no? Fue originada o fue concebida para eso, para hacer cálculos, ¿ya? Ok, ahora ahí no los voy a, a confundir con ese programita básico que está hecho en un lenguaje C. No lo voy a confundir, ¿ya? Hasta ahí nomás esta diapositiva con el objetivo de que usted pueda entender de que un computador es para hacer qué cosita, cálculo, ¿no? Ahora, cuando volvemos al apunte, que usted, cada clase yo se lo voy a pasar el apunte para que usted lo pueda tener. A este archivito le llamamos apunte, ¿ya? Si usted puede verlo, ahí. Y las preguntas de examen las sacamos de acá y de algunas tareas, ¿no? Entonces, fíjese, ya sabemos qué es computación y es computador también. Y sabemos que, fíjese en ese archivito, sabemos que computador no es lo mismo que computación, porque la computación en realidad tiene que ver con el cálculo, ¿no? Y el computador tiene que ver con el dispositivo, ¿no? Son cosas diferentes, aunque van relacionadas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de computación, dijimos que está relacionada al cálculo, pero basado en la razón, ¿no? También en la experiencia o el sentido común, ¿no? Ahora, en la computación, no solo es común las operaciones aritméticas, como ya vimos 5 más 3, también las comparaciones de tipo lógico. Vamos a pedir ahí si pudiera participar, por favor, Salazar Marilis, que pueda leer justamente ahí donde está la flechita. ¿Cómo se lee eso en esa comparación lógica? Comparación lógica, 5 mayor a 3. Ajá, ¿no? Entonces, importante, como ella lo enfatizó, ¿no? Podríamos decir, ¿será que 5 es mayor que 3? Ajá, ¿no? Entonces, nosotros estamos frente a una comparación lógica. Y Marilyn nos podría dar, solamente ella tiene 2 opciones, ¿no? Para responder ahí. Ella podría responder diciendo, profesor, esa
comparación es verdadera o esa comparación es falsa, ¿no? ¿Qué responden ustedes? Vamos a pedir que silencien sus micrófonos para que podamos continuar, ¿ya? A ver, vamos a tener que silenciarlos a todos, ¿ya? Ok, están silenciados todos y el que necesite hablar lo puede activar. Preguntamos entonces, ¿será que esta comparación lógica es verdadera o falsa? Verdadera. 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 Ahora, fíjese bien chicos, lo que hace el computador entonces no solamente es un cálculo aritmético, también hace un cálculo tipo lógico, es decir, comparaciones lógicas. Y el mundo se vive todo el tiempo, chicos, se vive con operaciones, con cálculos matemáticos o comparaciones lógicas. Eso es lo que hace básicamente, eso es lo que hace un computador cuando efectúa un cálculo, una computación. La computación tiene que ver con operaciones, ¿no es verdad? Operaciones aritméticas y operaciones de tipo lógico, como este caso que ustedes me acaban de decir, profesor, eso es verdadero, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender, ¿ya? Ahora, respecto a eso, vamos un momentito aquí vamos a ver si tengo este videíto, si me lo permiten, por un momentito. Vamos a ver, usted me dirá si se logra ver, ¿ya? Vamos a ver aquí. Vamos a enfatizar un poco esta cita. A ver. Ajá. Correcto. Vamos a ver. Ujú. Ahí está. Ustedes me avisan si es posible verlo, ¿ya? Si no, vamos a tener que, de alguna forma, pasarlo o ponerlo en YouTube, ¿ya? Había una vez un enanito llamado Tiempo. Si él tocaba algo con su gorro mágico, podíamos conocer la historia de las cosas. La computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordene, mi amo. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar. Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Mas el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Herman Pollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable.
la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la UNIVAC 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras lentas, enormes y pesadas. La UNIVAC utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información, así como ordene mi amo, escribir, dibujar, diseñar, hacer música y muchas cosas más. Surge así una nueva ciencia, la informática. Y con el Internet. Ok, bien. Entonces, con ese videito más o menos hemos tratado de reforzar lo que es un computador y lo que es computación. Ya como ustedes habrán podido ver en esta historia que se vio en el videito, en realidad hablando del computador, pues el computador pasó por unas 5 generaciones. En realidad ya vamos por la sexta, pero en las primeras 5 generaciones, lo importante es que la primera generación pues fue fabricada con esos tubos, se llamaban al vacío, ¿no? Hay unos tubos al vacío, o bulbos, creo, también bulbos o tubos, creo que es eso, tubos al vacío. Después de esos tubos vinieron los transistores. Eso es lo que decía el videito, ¿no? Después de los transistores vinieron los circuitos integrados, ¿no? Y después de los circuitos integrados ya vinieron los circuitos integrados en mayor escala, lo que le llamaban chips, ¿no? Ahí le llamaban los famosos chips, ¿no? En fabricación. Entonces, en esas generaciones, mire usted, vamos a tener, tenemos, ¿no? La primera generación con esta tecnología en que fueron fabricados los procesadores, en la segunda generación los transistores, en la tercera los circuitos integrados, ¿no? Acá vinieron los chips ya en la cuarta, ¿no? Entonces tenemos, y en la quinta ya vinieron los microprocesadores, ¿no? Microprocesadores, ¿ya? Ahí está. Entonces, importantísimo, fíjense que esas fueron las tecnologías de fabricación de las primeras 5 generaciones, ¿no? Lo que acabamos de ver en el video y de lo cual usted va a tener una tarea también, ¿no? Pero para que usted vaya entendiendo que cada vez fue, digamos así, mire, fue mejorando, ¿qué cosa? Fue mejorando la tecnología de fabricación de las computadoras, ¿no? Así, ¿no? Fue mejorando hasta obviamente el día de hoy que tenemos, todo es microprocesadores hoy en día, todo, ¿no? Pero un microprocesador tiene muchísimos circuitos integrados, millones de circuitos integrados, ¿no? Entonces eso es muy importante que conozcamos en cuanto a la tecnología en que se fabricaron los procesadores, ¿no? Ok, entonces con eso ya tenemos un pantallazo de lo que estamos estudiando de una manera un poco tal vez más concreta, ¿no? Ya estamos avanzando. Si usted vio el videito, deme un ok por favor ahí y más o menos entendió para que yo sepa que usted va conmigo o algo está pasando. Avendaño dice que sí, Julio, Jocelyn, Maricruz, correcto, Marianela, Noel, bien, bien, Yasmín,
excelente, ¿no? Vitia Naomi, correcto. Gabriela, Carlos Galarza, excelente. Stephanie Aguirre, Jacqueline, bien, sí. Marco Ortuño, bien, Fernanda, excelente, ¿no? Entonces, si usted dice, profesor, fue muy rápido el video y me distraje un poquito, pero de todas maneras ya a usted le sinteticé un poco, ¿no? El videíto mostrándole qué cosa, que en realidad el video lo que enfatiza son la tecnología de fabricación, ¿no? ¿Cómo se fabricó en la primera generación? Con esos tubos al vacío. ¿Cómo se fabricaron la segunda generación de computadoras? Con transistores. La tercera, profesor, circuitos integrados. La cuarta son chips. ¿Qué significa chip? Ya miles de circuitos integrados. Y los microprocesadores ya son millones, ¿no? de circuitos encapsulados en pastillitas pequeñas. Entonces, el tamaño fue disminuyendo y la capacidad de procesamiento fue aumentando. ¿Recuerda usted los videos? Antes eran grandotas, ocupaban habitaciones enteras de 12, 18 metros cada computadora, ¿no? Hoy usted prácticamente en una mano puede tener una tablet que es un computador que es mucho más potente que lo que había en aquel entonces cuando estaban desarrolladas con tubos al vacío. ¿No ve? Ok, entonces me alegra que usted esté entendiendo eso y vamos a ir avanzando un poquito. ¿Ya? Si hay algo que no entendió, usted me avisa, por favor. Sé que virtual hay veces un poquito es cansador, entonces usted me avisa, ¿ya? Para que tal vez vamos un poco más lento, ¿ya? No hay problema. Ok, entonces ya estamos viendo ahora las partes, vamos a ver las partes, digamos así, un computador en su totalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene en su totalidad, entre comillas? Vamos a leer esas partecitas que tiene, ¿ya? Vamos a pedir ahí rápidamente. Quiero, ¿dónde está? Rápidamente, vamos a ver, ahí. Vamos a pedir, por favor, si estuviera Marilis Salazar, pudiera leer estos cinco partes que son de un computador. ¿Cuáles son? Leamos la primera, por favor. CPU, unidad central de proceso, Ya. mouse, parlante, teclado, monitor. Ya, correcto, ¿no? Entonces, a nivel muy general, por eso dice en su totalidad, ¿ya? En su totalidad, entonces, tiene un CPU que significa la unidad central de proceso, que en realidad es la que hace el trabajo, ¿no? Si usted un poquito chequea acá conmigo, vamos a ver ahí, mire, esa unidad central de proceso cuando usted destapa un computador, tal vez, ¿dónde estará? Vamos a ver ahí. Cuando usted destapa un computador, podríamos verlo aquí. Vamos a ver en esta fotito, mire. Está saliendo la fotito. Ahí está, mire. Aquí adentro, mire, cuando usted destapa un computador grande, esta partecita que yo voy a marcarle aquí, es el zócalo, donde zócalo es como un espacio, mire, aquí, donde usted coloca el procesador, que es bien chiquito, ¿no? Un cuadradito. Entonces, eso se llama el CPU, que es la unidad central de proceso, es decir, donde realmente se hacen los cálculos. Es ahí donde se hacen los cálculos, en ese famoso CPU, ¿no? Para que más o menos usted vaya entendiendo que cuando hablamos de CPU, hablamos del corazón del computador. Es decir, nos estamos refiriendo justamente al quien hace todo ese procesamiento, ¿ya? Básicamente, cuando usted ve, por ejemplo, a un procesador, en realidad que es tan pequeñito, no lo vaya a confundir con la caja, ¿no? La caja, ¿a qué me refiero? Tal vez pueda ir acá para mostrarle algo de eso, ¿no? Vamos a ver aquí. Y para que usted pueda diferenciar, mire, cuando yo le pongo case de computadora, mire lo que sale, ¿no? El case viene a ser la caja en sí, ¿no? Esta caja que usted ve
Esa es lo que generalmente le llamamos computador, ¿no? Las cajas grandes o las portátiles, pero cuando hablamos del CPU hablamos de un dispositivo chiquito que va adentro, ¿no? ¿Cuál chiquito, profesor? Ahí lo vamos a ver. Vamos a poner ahí procesador de computadora, ¿no? Entonces, mire, los procesadores son así de pequeñitos, ¿no? Si usted los puede ver ahí, esos son los que hacen realmente todas las operaciones en la máquina. Mire, usted lo puede agarrar con los dedos así y tiene muchos pincitos, ¿no? O pincitos se llama a las patitas que tiene, ¿no? Tal vez las pueda apreciar un poco mejor acá, mire, así. A eso le llamamos el CPU, que es el corazón del computador, ¿no? El que va dentro de esa tarjeta grande de silicio que les mostré hace un momento, ¿no? Entonces tiene esta formita, ahí están los procesadores, ¿no? Y obviamente ellos tienen, mire su velocidad, ¿no? Hay el Core i5 hoy, está el Core i7, incluso de última generación, entonces cada vez más potentes en velocidad, ¿no? Esos son los procesadores que usted ve y que esos procesadores evidentemente van dentro de lo que es la tarjeta madre, ¿no? ¿A qué le llama tarjeta madre? A lo que hay ¿no? En la caja del computador están esas tarjetas madres que usted ve ahí, ¿no? Y básicamente el procesador va enchufado aquí va enchufado, mire, ahí. Dentro de la tarjeta madre, nosotros necesitamos saber de que se enchufa entonces ahí, ¿no? El procesador. Entonces, para que usted vea también, aquí es un lugar donde se enchufa, aquí es otro lugar donde se enchufa el procesador, lo que comúnmente conocemos como CPU, ¿ya? Ok, entonces con esa parte ya vamos un poquito entendiendo mucho mejor nuestro estudio que estamos haciendo del el CPU. Entonces, fíjese usted, mi estimado estudiante, su compañera hace un momentito leyó. Y cuando ella leyó sobre estos elementos esenciales de un computador, se refiere al CPU, que es el corazón principal. Luego está el mouse, que lo usamos, ¿no? Los parlantes, el teclado, el monitor, que evidentemente son cosas que necesitamos mínimamente para trabajar tranquilos, ¿no? Pero obviamente, si usted no tiene mouse, con el teclado igual puede, ¿no? Pero básicamente en su totalidad, de manera un poco general, consideramos eso los elementos de un computador, ¿ya? Tal vez en el examen yo le haga una pregunta y para no confundirlo, en realidad estoy hablando vamos a decir así, eh, totalidad de las siguientes partes. Me refiero a eh, los elementos en general de un computador, ¿ya? Eso, ¿ya? Los elementos en general. ¿Por qué dice eso, profe? ¿No? En general, porque fíjese que en realidad aquí lo estamos viendo de manera muy general, ¿no? Aquí no estoy mencionando ni el disco duro ni las memorias, ¿no? Porque luego vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ojo con eso, estamos hablando en general, ¿no? Para que el estudiante sepa que cuando decimos en general en el examen nos referimos a estos elementos en general, ¿ya? Ahora, de eso ya se deriva ya no lo general, sino las partes esenciales de un computador. Y ahí para eso vamos a pedir, por favor, si pudiera eh, Portugal Karen, leer, si nos pudiera leer las interrogantes que están ahí, por favor. Estas interrogantes de acá, ¿ya? ¿Pudiera leer, por favor, estas interrogantes? ¿Sí? Estas interrogantes de acá. Si no está Portugal, vamos a pasar entonces a García Jocelyn. Ya. ¿Cuáles son realmente las partes esenciales del sistema del procesamiento o las partes esenciales de un computador? Correcto. Y hay 4 partes esenciales ahí de un computador. Vamos a pedir que García pueda seguir leyendo esas partes esenciales de un computador. ¿Cuáles serían? Ahí están, básicamente.
Número 1, CPU, procesador. Número 2, RAM, memoria Volátil. volátil. Número 3, disco duro, memoria persistente. Número 4, BIOS, sistemas básicos de entrada y salida de datos. Hace un inventario de todos los recursos de hardware, de un hardware, Ujú. para entregarle el reporte al sistema operativo. Muchísimas gracias, Jocelyn, ¿no? Sí, licenciado. Ya, perfecto, ya tengo su participación. Ahora, aquí es importante, ¿no? Mire, no vaya a confundir porque en el examen generalmente cuando pregunto, resulta de que el estudiante dice, profesor, me confundí porque yo pensé que usted había preguntado de los elementos en general, pero resulta que ahora usted me sale con que preguntó del computador, pero preguntó las partes esenciales. Y yo las confundí, profesor. Confundí este cuadro que usted puso, CPU, mouse, parlante, teclado. Lo confundí con esto. Y no pude ver el video de nuevo, profesor. Ese fue mi error. Generalmente eso me dice el estudiante, ¿no? Ahora, recuerde que, volviendo al tema, estas de acá son las partes generales, ¿no? Que yo mencioné, y estas de acá ya son las partes esenciales, ¿no? Prácticamente. Las partes muy esenciales. ¿Para qué cosa? Para hacer el procesamiento, ¿no? Eso es muy importante que lo entendamos para hacer el procesamiento. El CPU, la memoria, que se la conoce como RAM, el Read Access Memory, que es una memoria volátil, ¿no? El procesador ya sabemos que hace operaciones aritméticas y lógicas, ¿no? Usted y yo ya hemos estudiado y sabemos que su trabajo principal son las operaciones aritméticas y las comparaciones lógicas. Recuerde usted, ¿no? Ya eso lo hemos visto. Y la RAM que usted ve acá significa el Read Access Memory, es la memoria volátil. Esta memoria volátil funciona mientras el computador, esté encendido. ¿Ya? Ahí está, ¿correcto? Entonces funciona mientras el computador esté encendido. Pero el disco duro, chicos, que está dentro, el disco duro es una memoria persistente. Quiere decir que guarda la información y si usted apaga el computador y vuelve, esa información sigue en el disco duro, ¿no? Ahora, la primera vez que usted prende el computador, se activa el BIOS, ¿no? Y el BIOS es el primer chip, digamos, el primer elemento que se activa cuando usted prende un computador, ¿no? Y eso significa sistema básico de entrada y salida de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace, profesor? Al inicio, cuando usted prende el computador, hace un inventario de todos los recursos del hardware. Es decir, dice qué CPU hay, cuánto de memoria, cuántos discos duros. Todo ese inventario lo hace un BIOS. ¿Para qué? Para avisarle al sistema operativo y luego el sistema operativo maneja estos recursos. ¿Cuáles recursos? CPU, RAM y disco duro. Entonces, importante, fíjese que el BIOS es el que abre la puerta, digamos, para que venga el sistema operativo a administrar estos recursos, ¿no? Entonces, es muy importante que usted entienda eso. Profesor, lo veo muy teórico esto, usted le pone tanto énfasis porque obviamente lo entiende, pero yo lo veo muy teórico, profesor. ¿No será que hay algo por ahí que nos ayude un poquito a entender cómo realmente interactúan estos elementos que usted considera importantes y esenciales en el procesamiento? Claro que sí. Vamos a ver, aquí hay uno interesante. Usted me va a decir si lo está viendo, por favor. Me regala un OK. Ahí. Vamos a ver de cómo funciona. Escúchelo. Hola, me llamo Miguel y voy a explicarte cómo funciona el procesador de un ordenador. La idea fundamental es que conozcas qué es lo que hace exactamente el procesador cuando está ejecutando las instrucciones de un programa en tu ordenador y qué componentes principales tiene junto con su función. El ordenador tiene un chip especial, el procesador, o la CPU, son las siglas de unidad central de proceso, que es el componente encargado de ejecutar las instrucciones que están en ese momento cargadas en la memoria principal del ordenador.
y es un componente capaz de ejecutar millones de instrucciones por segundo. Ese es el significado de los megahercios, que tenemos en un ordenador que nosotros asociamos con la velocidad del luz. En la CPU o el procesador contiene una serie de componentes que funcionan todos de forma coordinada para permitir la ejecución de esos millones de instrucciones por segundo. Las unidades que lo constituyen forman en sí o están incluidas dentro del chip o de la carcasa que nosotros podemos ver cuando desmontamos el ordenador, por lo que no veremos ninguna de estas piezas de forma aisladas, sino integradas dentro de esa carcasa. A continuación vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la unidad de interfaz con el bus, que se encarga de recuperar los datos y las instrucciones que se encuentran actualmente en la memoria principal del ordenador, en la memoria RAM. Podemos verlo aquí simulado y también podemos ver que no accede directamente al disco duro para acceder a los datos ni para leer ningún tipo de instrucción. Toda la información que maneja la CPU se encuentra siempre en la memoria. Pero ¿cómo sabe la CPU qué datos son los que tiene que leer? Bueno, para eso tenemos una segunda unidad, que es una unidad de lectura o unidad de recuperación, que es la que le indica a la interfaz del bus qué instrucciones tiene que cargar desde la memoria principal. Normalmente no va a cargar una sola instrucción, sino que va a cargar un bloque de ellas que luego la CPU irá leyendo de forma progresiva una. Una vez que ha recuperado esa información, hay una unidad de decodificación que se encarga de separar la instrucción en sus partes elementales, principalmente la propia operación que tiene que hacer con los datos y los datos que va a manejar. La unidad de control que aparece aquí al fondo es la que se encarga de coordinar todas las actividades y de organizar el funcionamiento interno de la CPU, indicando en cada momento cuál de los demás componentes entra en actuación. Una vez que hemos recuperado la instrucción con los datos correspondientes, estos pasan a la unidad aritmético-lógica, que es la responsable de realizar los cálculos y las operaciones con esos datos. Una vez que se han obtenido los resultados correspondientes, si es necesario, la unidad de interfaz volverá a depositar los resultados en la memoria. Este es el funcionamiento básico de un procesador, en el que todas estas instrucciones, todos estos componentes van trabajando con las distintas instrucciones del programa. Podemos ver, bueno, una corta animación, cómo de forma progresiva sería un ciclo interrumpido en la que la CPU o el procesador iría pasando por todos estos componentes, iría ejecutando todas las instrucciones, y os digo, a un ritmo de billones de operaciones por segundo. Y para concluir, lo que hemos visto es cuáles son los componentes principales de un procesador, la unidad de interfaz con el bus que se encarga de recuperar la información y las instrucciones desde la memoria, la unidad de recuperación que se encarga de indicar qué instrucciones tiene que leer, la unidad de decodificación que se encarga de separar una instrucción en sus componentes elementales, la unidad de control que coordina todo su funcionamiento y la unidad aritmético-lógica que es la responsable de realizar las operaciones sobre los datos. Ok, y es mucha información tal vez, y usted dice, profesor, habló tanto este hombre que no se me quedó muy claro, pero aquí yo quisiera puntualizar algo que es bien sencillo de entender, ¿ya? Primero, para que usted no se pierda, hemos dicho que son elementos principales en el procesamiento de la información, el CPU que usted ve ahí, el BIOS que obviamente está acá, la memoria RAM que usted ve aquí y el disco duro que está acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace el procesamiento, ¿no? El procesamiento ya dijimos que acá fundamentalmente tiene, vamos a decir, dos cosas importantes, ¿no? Voy a marcarlas de esta manera. Primero que el CPU hace qué cosa. Este CPU ya habíamos dicho que hace las operaciones aritméticas. ¿Y qué otra cosita hace? ¿Alguien me dice?
Operaciones aritméticas. Operaciones lógicas. Eso, yo sé que ustedes son inteligentes. Ya no les voy a pedir lo que hay adentro porque cuando la doy la materia a profundidad, ahí escarbamos esto, lo que este señor habló aquí adentro, ¿no ve? De CPU. Solamente quiero que usted sepa que ese corazón del computador, el CPU, hace, como ustedes me dicen, las operaciones, ¿no? Aritméticas y las operaciones de tipo lógico. Y listo, ¿no? Ahí. Entonces, eso hace. Pero ¿cómo las hace, profesor? Resulta de que ella saca los datos de la memoria. Ahí está la flechita, ¿no? Esta es la memoria, la que usted y yo conocemos como la memoria RAM, ¿no? Ahí, la RAM. Entonces, son unos chipsitos, ¿no? Así como usted los ve, que tienen los datos y el CPU, para poder procesar los datos, los saca de la memoria. Si el CPU va a hacer una suma, ¿no? Necesitamos hacer una suma. ¿De dónde sale, por decir, el valor 2 y el valor 3? De la memoria tiene que. Entonces, cuando ella suma 2 más 3 es 5, ese valor 5 lo tiene que volver a la memoria. Y si usted quiere guardar ese resultado fijo en un archivo ya en el disco duro, va al disco. Si usted quiere volver a reprocesar eso, entonces del disco duro va a la memoria RAM y de la memoria RAM otra vez va al procesador, como usted lo está viendo. Así. Entonces jamás el CPU, mire, tiene un acceso directo a lo que llamamos disco duro. Jamás hay un acceso directo. El acceso es a la memoria RAM y la memoria RAM accede al disco duro, el disco duro le entrega información a la RAM y la RAM al CPU. Ahora, ese es en realidad el procesamiento todo el tiempo, pero recuerde cuando usted comienza prendiendo el computador, que es el BIOS, la unidad básica de entrada y salida, que efectivamente hace un recurso, ¿no? De todo lo que hay acá para avisarle al sistema operativo, ¿no? El sistema operativo, como ya usted lo ha visto, Windows, Linux, ¿no? El sistema operativo es un software básico que administra los recursos de un computador. ¿Cuáles son los recursos? ¿No? Administra el CPU, la memoria RAM, el disco duro. ¿No? Esas cosas administra un sistema operativo. ¿Por qué? Porque cuando usted graba un dato, ¿no? Va a grabar digamos, el resultado 2 más 3, el disco duro que usted ve aquí es bien grande. Muchos platillos tiene, mire, ¿dónde lo va a grabar? ¿En qué pista? ¿No? Entonces, ese trabajo lo hace este señor llamado sistema operativo, es el que administra, ¿no? Es como cuando usted llega a un hotel a alojarse, usted no se mete en cualquier habitación, usted espera que alguien le diga, esta es su habitación, esta es su llave, estos son los horarios. Eso se llama un administrador, un sistema operativo que administra los recursos, ¿no? El sistema operativo también tiene que administrar la memoria, ¿no? En qué lados, etcétera. El CPU también lo administra, ¿no? Entonces, importante. Ese trabajo el sistema operativo no lo pudiera hacer si es que el BIOS no le dice qué recursos hay para administrar cuando se enciende el computador, ¿no? Entonces eso es importantísimo para que usted tenga una idea de eso. ¿Alguna pregunta al respecto? Hable, por favor, si tuviera. Ok, ahí en el chat, vamos a ver, dicen sus compañeros, permítame un ratito, si fuera tan amable, vamos a leer el chat, ¿no? Y, ok, ya, ahí Noel dice no, ya. ¿Alguna dudita más? ¿Alguna pregunta? Si no hubiera preguntitas, entonces vamos avanzando, ¿ya? Correcto, chicos, tengan paciencia. Yo inmediatamente acabe la clase, voy a hacer el reclamo a soporte de la universidad para que ustedes estén en plataforma también, ¿ya? ¿Qué significa estar en plataforma? Significa poder tener acceso a estos recursos que yo les estoy mostrando acá, ¿no? A esto de acá, ¿no? Lo que es en la plataforma, ¿ya? Pues un poquito de paciencia, de todas maneras, esas laminitas que están aquí en el tema 1, yo ya se las pasé por WhatsApp, ¿no? Esas laminitas que de alguna manera nos están enseñando qué es computadora y qué es computación. Ya ustedes prácticamente lo han ido aprendiendo junto conmigo. Ahí, ¿no? Hemos estado aprendiendo esos términos y viendo algunos conceptitos muy generales, ¿no? De la computación, ¿ya?
básicamente, ¿no? Hemos visto algunos videos complementarios con usted, o sea que no se ha perdido nada en realidad, ¿ya? Ok, va a haber una tareita y vamos a un poquito tener más claro este aspecto. Este apunte también que vemos a diario, yo se lo voy a pasar. Luego vamos a estar mirando un poquito el esquema básico del hardware, ¿ya? Y en este esquema básico vamos a ir ya terminando esta parte, ¿sí? El esquema básico del hardware. Este dibujito, como usted lo ve, tal vez está muy chiquito y dice, profesor, no se puede apreciar bien. Yo se lo voy a agrandar, ¿ya? En este esquema básico del hardware, ya usted podrá comprender, mire, tiene por un lado, vamos a colocar aquí, por un lado usted tiene la RAM, que es la memoria auxiliar, recuerde usted el video. Por otra parte tiene el famoso CPU, ¿no? Perdón, esta no es la RAM, estoy equivocado, es disco duro, dice. La RAM es esta de aquí. Ahí, esa es la RAM. Este es el procesador, ¿no? El que hace las operaciones aritmético y lógico. Y estos son los dispositivos que usted ve, los dispositivos de entrada, ¿no? Estos son los elementos de entrada, estos son los elementos de salida, ¿no? Ahora, yo voy a pedir rápidamente recuerde, este es un esquema básico del hardware. ¿Qué es el hardware? Es toda parte tangible del computador, lo que usted puede tocar y sentir que existe, ¿no? Entonces a eso le llamamos hardware. Y rápidamente vamos a ver si estará Maricruz Coimbra. Nos pueda decir Maricruz, en este esquema del hardware, ¿cuáles serían los elementos de entrada, Maricruz? ¿Cuáles serían nuestros elementitos de entrada? ¿El BIOS? No, los elementos de entrada están aquí. Teclado, mouse. Ajá. Ah, A ver. Vamos, Maricruz, puede leer. el Ajá. teclado, el mouse, el micrófono, lápiz óptico, escáner, portátil táctil, Ajá. pantalla táctil. Pantalla táctil. ¿Será que hay otros más? ¿Alguien me puede ayudar? Tal vez buscando en internet. ¿Qué otros dispositivos, elementos de entrada hay hacia el procesador? Porque aquí dice procesador, aunque usted no lo pueda leer ahí. Y el procesador procesa, pero para eso usted tiene que ingresar datos. Pero no los puede ingresar sin un teclado, sin un mouse, ¿no? El micrófono cuando usted habla está ingresando datos aquí al procesador. ¿Qué otra cosita podría ser un elemento de entrada? Los parlantes. ¿Será? Los parlantes están acá, mire, aquí están los parlantes. A la derecha son esos elementos de salida. Ajá. Ajá. ¿Será que si usted juega con un comando, ¿no? Algún juego ahí, un joystick, ¿no ve? También es un dispositivo o un elemento de entrada, ¿no? Ya, le dejo de tarea entonces. Cámaras externas. ¿Perdón? Las cámaras. Ajá, excelente. ¿Quién dijo eso? Voy a anotar esa participación que me agradó. ¿Quién dijo? Avendaño. Avendaño, había estado atento a Avendaño. Como no tengo mi lista ordenada, lo voy a buscar hasta encontrarlo, ¿ya? Aquí está, ya lo encontré. Excelente, Willy. Buena participación, ¿ya? Entonces, profesores, que aquí también podría haber, como él dijo, la cámara. Una cámara también es un dispositivo de entrada, ¿no? Porque se va grabando, una cámara, ¿no? Ahí está. Bien, entonces eso es importante. Y entre los de salida, vamos a pedir a ver si puede Lorena Pantoja poder leer estos elementitos que hay acá. Elementitos de salida, por favor. ¿Estará? ¿No está por ahí Pantoja? Ya. No hay participación, ¿no? Yo lo leo, Lisa, si desea. Ya. ¿Usted qué apellida? García Quintana. García. ¿Puede leer, por favor, Jocelyn? Pantalla o monitor, Ajá. parlante, impresora y flash.
Ajá, y flash, ¿no? Y también podría ser que uno lo guarde en un archivo. Un archivo también viene a ser un elemento de salida, ¿no? Yo no lo quiero ni imprimir, ni mostrar, ni nada. Lo quiero guardar en un archivo en el disco duro. Entonces, un archivo también puede ser un elemento de salida, ¿no? Y el archivo obviamente lo puedo guardar en el flash también, ¿no? Si quiero. Entonces, un archivo viene a ser un elemento de salida. Ahora, aquí lo importante, chicos, es poder enfatizar este que voy a marcar con rojito para que usted lo vea, es el procesador, ¿no? El corazón del computador. Ese procesador dijimos que tiene, mire, una unidad aritmética y tiene una unidad lógica que hace las comparaciones. La primera suma y la segunda hace comparación. Pero, ¿en qué orden tienen que hacer esas operaciones? ¿Quién primero, si es la suma o la resta o la multiplicación? ¿Quién define ese orden o funciona como árbitro en estas unidades de procesamiento? Es este que usted ve aquí llamado unidad de control. Entonces, ¿qué es lo que tiene un procesador por dentro? Hasta este punto usted hasta este punto usted había entendido de que un procesador por dentro tenía una unidad aritmético y lógica, digamos, una unidad aritmética y otra de lógica. Hasta aquí usted sabía que el procesador tiene eso, pero le presento una cosita más, el árbitro, ¿no? La unidad de control, que le dice qué sumas va a hacer, o qué restas, o qué multiplicaciones, o si tiene que comparar. ¿Quién hace eso? La unidad de control. Entonces, el procesador había tenido esos tres elementos, ¿no? Las operaciones aritméticas, lógicas y además una unidad que controla esas operaciones. Entonces, eso es muy importante que podamos entenderlo. Este procesador, chicos, como ustedes ven y ya lo vimos en la diapositiva, no trabaja solo, ¿no? Trabaja ayudándose con la memoria. ¿Qué cosita? La memoria RAM. Ahí. ¿No? Y no solamente fíjese que graba en ella, sino que lee de ella también, ¿no? Lee los datos. Pero dijimos anteriormente en el video que esta memoria RAM no puede inventarse los datos. Le pregunto yo, ¿de dónde lo saca la memoria RAM los datos? ¿Ah? Fíjese que si bien el elemento de entrada atribuye datos y la memoria RAM puede calcular, pero si usted quiere almacenar constantemente, usted tendría que saber que esos datos se guardan en el disco duro, ¿no? Si usted quiere grabarlo, los graba ahí. Y si usted quiere modificar después también, ¿no? De este mismo disco duro, pasa ¿a dónde? A la memoria RAM. Usted sabe que el procesador de alguna manera trabaja con la memoria, ¿correcto? Y evidentemente, si bien, digamos, hay unas flechitas aquí que usted ve, vamos a ponerla, en realidad son lógicas. Lógicas quiere decir que en realidad estas flechitas es como si no hubieran. ¿Por qué? Porque la memoria RAM trabaja con el procesador, vamos a poner esto, la memoria RAM trabaja con el procesador, mejor dicho, el procesador se ayuda con la memoria RAM y cuando ya va a almacenar los datos para que no se borren, se van al disco duro, ¿no? A eso significa. Y evidentemente si quieren imprimir, imprime, si no, no, ¿no? Pero aquí no olvide lo que por dentro tiene la unidad central de proceso, ¿ya? Lo he puesto acá, mire, unidad de control aritmético y lógico. Son tres cosas entonces que tiene. Ok, chicos, entonces con esa explicación vamos a ir concluyendo esta clasecita. Mañana vamos a continuar un poco repasando esta partecita, pero aquí le iré dando ya, le iré adelantando un poquito la explicación de la tarea, porque cuando usted venga a la plataforma, y aquí va a encontrar abajo, mire, las actividades de aprendizaje. Y aquí hay 5 generaciones de computadora. Cuando usted pinche ahí, estoy pinchando, va a ver, miércoles 10 de marzo. Sí, no se ha activado todavía. Aquí debe haber una planillita es una planillita que usted puede tomarla como ejemplo, ¿no? Que debió salir esa planillita acá para que usted pueda subir esa tareita, ¿no? Vamos a ver, yo se la voy a pasar esa planillita para que usted la tenga como ejemplo, ¿ya? Vamos a ver ahí, si me permite un momentito.
Vamos a ver. Yo creo que... ¿sí? Aquí está, ¿ya? Se la voy a pasar la planillita, que es un ejemplo. Se la explico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, profesores? Que yo hasta ahora no he entendido lo que hay que hacer para la primera tarea. Es bien fácil, ¿no? Usted coloca una planillita como esta y en internet va a buscar, va a hacer una comparación entre las 5 generaciones de computadora. Aquí usted pone la primera, aquí la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Aquí en la primera, por ejemplo, fueron aproximadamente entre estos años, hay veces en internet hay algunas diferencias, pocos años, el periodo en que esta primera generación apareció, cómo estaban fabricados los procesadores en ese tiempo, cuánto consumían de corriente, qué capacidad de almacenamiento tenían, qué tamaño, ¿no? Usted vio que eran máquinas grandes, 12, 20 metros, no habían sistemas operativos, no habían lenguajes de programación, el precio lo voy a investigar y una pequeña imagen introducir. Cuando ya tiene la primera, busca las segundas. En internet hay mucho, lo que no hay es la planilla. Usted va a hacer la planilla y pone su nombrecito. ¿Esta tarea es individual, profesor? Sí es individual. ¿Se la mandamos por WhatsApp? No, la va a subir a plataforma. Yo se la voy a habilitar para que usted pueda subir. ¿Está bien, chicos? ¿Me entendieron lo que hay que hacer en una planillita de Excel? ¿Sí? Ya, entonces tiene tiempo. ¿Para cuándo es esta tarea, profesor? Esta tarea recién viene a ser, mire, cuando miramos la plataforma, recién esta tarea es para el 10 de marzo. O sea, quiere decir lunes, martes, para el miércoles hasta las 12 de la noche. O sea, que la puede hacer con calma, ¿ya? Correcto. ¿Alguna duda? Si no hay duda, entonces yo voy a irle dejando a usted. Ya tiene bastante por ir investigando, mientras yo voy a ir reclamando a sistemas por qué no están mis alumnos inscritos en la plataforma y a la vez subiendo ese ejemplo aquí del archivo, ¿ya? Pero para que no les sea complicado, mire, voy a ir cerrando ahí y le voy a pasar por el WhatsApp el ejemplito. Ahí está, mire, ahí va el ejemplito. Correcto, se lo paso el ejemplo. Además de eso, le voy a cerrar el apunte, ¿no? Ahí lo estoy guardando el apunte y también yo le voy a pasar el apunte de hoy, ¿no? Vamos a ver ahí las materias que tengo, correcto. Ahí. Y le estoy pasando en este momento. Estamos a 8 de marzo, mire, le estoy pasando el apunte que estudiamos hoy. Ese archivo de Word está completo. Entonces, ahí está, ¿no? Tiene los apuntes, tiene la planilla de Excel que hay que terminarla por la tareita, tiene que tener la lista y hemos visto qué es computación, qué es computador. Básicamente eso, chicos, hoy ya no ha sido perdida la mañana, ha sido bien aprovechadita. Entonces, en ese sentido, voy a pedir que ustedes tengan un poquito de paciencia hasta que yo complete estas cositas de plataforma. Recuerde que hay un lugar acá, cuando usted viene a la materia, hay un lugarcito donde es importante que usted pueda, ver las fechas, ¿ya? Generalmente, importantísimo que usted pueda ver las fechas de vencimiento, ¿ya? Aquí, cuando usted pinche, mire a 5 generaciones, todo el tiempo esté revisando las fechas de vencimiento, ¿no? A donde dice fecha de entrega, usted se fija en qué fecha para no dejarse pisar con la fecha. Usted viene, por ejemplo, a este cuestionario, le da clic, este cuestionario, y al entrar al cuestionario también tiene que ver el tema de la fecha, ¿no? Aquí. Yo doy clic ahí y mire, estoy viendo que este cuestionario tiene como fecha de entrega 11, jueves 11 hasta las 12 de la noche. Listo, chicos. Entonces, con eso ya vamos a ir retirándonos. Yo le voy a pedir por última vez, por favor, si fuera usted tan amable de poder, activar su camarita para poder
sacar una fotito y enviar a jefatura, ¿ya? Eso, solamente un momento, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo también nosotros como docentes. Activamos la camarita y vamos a sacar una fotito para descargo en jefatura. Ya, un gusto haberlos tenido, gracias por su paciencia. La idea de que profesor no puedo aprender igual cuando era presencial, podría ser razonable, ¿no? Yo sé que es un poquito más cansador y hay veces que uno se llena, ¿no? de ansiedad porque la tecnología nos juega mala pasada, pero paciencia, chicos, a todo tenemos que aprender a adaptarnos, ¿ya? No es culpa de nadie, es el tema de la pandemia. Cuídense, por favor, y actitud mental positiva, ¿ya? Entonces los espero mañana. Recuerde, el profesor es fatiguilla, 7:15, ya él quiere estar ahí en el aula, ¿no? Así es su carácter de él, para que usted lo entienda, ¿ya? Ok, 3, 2, 1, 0. Bien, estimado. Dios los bendiga. Muy buenos días, ¿ya? Sería hasta mañana. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana. Que les vaya bien, ¿ya? Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Que estén bien, ¿ya? Mañana. Hasta mañana. Ok. Hasta mañana.